Entonces, continuando con nuestra clase, estábamos hablando sobre esta implementación de programas de educación especial. Y es en estas situaciones en las que nosotros tenemos que implementar y adaptar estas, esta educación para que se adapte a las necesidades individuales. Y esto implica también una adaptación de los métodos de enseñanza. Y además de tener una provisión de recursos de aprendizaje especializados, ¿verdad? Y muchas veces también esto implica mucho este conocimiento, porque a veces nos llegan casos que son un poco difíciles, un poco complicados y de los que no conocemos mucho. Entonces aquí nos toca a nosotros mismos poder formarnos, poder informarnos, poder buscar, poder conocer qué se hace en esas diferentes situaciones. Y hay casos más comunes que otros. A veces llegan casos a mí me ha pasado, todos los años que he tenido como docente, siempre me ha tocado un aula en donde tengo un niño con alguna necesidad educativa especial y generalmente me ha tocado niños con autismo, pero después llegan casos que son diferentes en los que nos toca investigar y averiguar para poder implementar esta educación especial. ¿Listo? Y por eso es muy importante esta educación inclusiva, porque yo necesito primero yo como docente conocer para poder implementar y aplicar estos programas de educación especial y realmente mantener una inclusión dentro de mi aula. Y como hablábamos hace un momento también sobre para poder tener esta sensibilización, para poder explicarles a los demás estudiantes la situación y de ahí poder partir. Ahora, ¿cómo puedo yo adaptar mis métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades de todos mis estudiantes? ¿Qué creen ustedes que yo debo hacer para adaptar mis métodos de enseñanza y que todos puedan tener esta educación de calidad? Preguntas para ustedes. A ver, ¿cómo hacemos? Yo le hice, Dígame, Grisnaldo. verá, primero para poder adaptar métodos de enseñanza con los estudiantes, uno como docente tiene que tratar de ser sensible, dinámico, eh, y continuar las clases con una dinámica o algo así, y así pueden quedar satisfechos los estudiantes y se pueden adaptar más que todo con los docentes, tanto docente y estudiante. Eso es todo. Muy bien, Reinaldo. Sí, yo necesito conocer diferentes estrategias también. Sí, alguien me estaba hablando por aquí, no le veo. Dígame, Lidia, dígame, Lidia. Ahí sí. ya. Puedo adaptar mis métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades de todos mis estudiantes? Así como docentes, por ejemplo, como todos hemos estudiado en el colegio, mayoría de los estudiantes tenemos docentes preferidos, docentes que no, que aburren. Entonces yo en ese método yo creo que hay que primero aplicar la dinámica, que el tema también sea sencillo, fácil de comprender y todo eso. Entonces ahí se hace más interesante la clase. Entonces, Sí, muchas veces, como decía Lidia, nos toca aplicar a nosotros de ser ese profesor que siempre hubiese querido tener. Porque sí, a todos nos tocó profesores que eran muy aburridos, profesores que uno trataba, por más que uno le ponía ganas de ponerles atención, no daba ganas de ponerles atención, ¿no es cierto? Empezaba la clase y uno empezaba. Porque sí, nos pasa, pero nosotros como docentes, yo ahora, ustedes en este caso, que se están formando para ser docentes, muchas veces nos toca ponernos en el plan y ponernos en la estrategia de ser ese profesor que siempre quise tener. Ese profesor dinámico, ese profesor que hacía juegos, ese profesor al que siempre quería ponerle atención y convertirnos, como nos decía Lidia, en ser ese profesor preferido. Eso es una buena estrategia en realidad, poder pensar y poder decir, yo como estudiante, si a mí me ponen a hacer esta actividad, me gustaría. Chuta, yo creo que está muy aburrida, muy larga, cambiemos de esto, hagamos de esto. Pero uno de los puntos más importantes en los que yo necesito, yo puedo adaptar mis métodos de enseñanza, es más que nada conociendo a mis estudiantes. Si yo logro conocer a mis estudiantes, yo sé, por ejemplo, que a ellos les gusta este tipo de juegos. O yo sé, por ejemplo, que a ellos les encanta pintar.
Porque volvemos al punto, hace clases ya habíamos hablado, cada grupo es diferente, no porque tienen la misma edad, no porque tienen, ya me tocó 3 veces quinto de básica, entonces yo ya sé lo que tiene que hacer, no, cada grupo es diferente. Y cuando yo conozco a mi grupo de estudiantes y conozco a esos estudiantes que tienen alguna necesidad específica o alguna dificultad específica, entonces ahí yo puedo adaptar mis métodos de enseñanza. Ahí yo puedo buscar nuevas estrategias y nuevas cosas que puedo hacer. Después también, ahora, ¿cuáles son los recursos y la formación que yo necesito para poder enseñar de manera efectiva a los estudiantes con discapacidades? ¿Qué creen ustedes? A ver, igual, lean la pregunta ahí. ¿Qué recursos y formación necesito para enseñar de manera efectiva a los estudiantes con discapacidades? ¿Cuál será? ¿Qué es lo que necesito? ¿Se les ocurre algo? Yo, profe, Dígame, Profe, Fabio. primero que nada, un A ver, estudiante que tenga eso. discapacidad, primero tendríamos que saber qué dificultades tiene para aprender, si tiene a lo mejor discapacidad física o una discapacidad eh, como los niños que tienen autismo. Ujú. O sea, yo Eso necesito sería. primero conocer, ¿verdad? ¿De qué tipo de discapacidad estamos hablando? Muy bien, Ángela. Perfecto. Fabio también quería decir algo. sí, profe, así como dijo la compañera, así mismo hace empezar desde desde nuestro punto de vista y qué capacidades tiene y qué es lo que no puede. Entonces, tenemos que empezar desde eso. Entonces, hacer una planificación o plan de elección contextualizado netamente para ellos. O sea, un plan muy importante que podemos utilizar con ese niño, o sea, con las niñas que tiene alguna discapacidad. Claro que sí, buscar sobre todo de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque a veces llegan y nos dicen, bueno, les doy mi ejemplo. Bueno, creo que todos hemos escuchado, por ejemplo, sobre el síndrome de Down, ¿verdad? Ya, bueno, todos tenemos un poco de idea sobre qué se trata, sobre qué es, y bueno, científicamente estamos hablando de una trisomía dentro del ADN, que es de la trisomía 21. A mí alguna vez me tocó un niño y me pegaron y me dijeron, bueno, este niño tiene trisomía 18, ¿no? Entonces uno dice, ¿y eso qué es? Entonces, ¿qué es lo que primero que le toca a uno para poder saber qué recursos y qué cosas necesito? Yo primero necesito investigar y saber de qué se trata, qué dificultades puede llegar a tener, qué cosas tal vez realmente no las puede hacer o qué cosas sí las puede hacer, pero sobre todo, algo que nosotros debemos saber es que un diagnóstico no define un niño. Muchas veces nos llegan y nos pueden decir, bueno, es que este niño tiene déficit de atención. Entonces, bueno, yo como docente ya sé que el niño tiene déficit de atención. Como no me va a prestar atención, entonces ya no hago nada. O como yo sé que no puede prestarme atención, entonces ya, que haga lo que pueda. Pero no se trata tampoco de encasillar y de definir a un niño por su diagnóstico, sino decir, ok, estas son las dificultades que puede tener, pero ¿cómo yo trabajo? ¿Qué recursos puedo hacer? ¿Qué cosas puedo hacer para que realmente este niño no se quede solamente enfrascado en ese diagnóstico, sino que además de tenerla en mi clase, de poder incluirla en mi clase, yo también vea avances con ese niño y yo también logre avances con ese niño o esa niña, ¿listo? Ahora, vamos a seguir avanzando. Dentro de todo esto, de cuando hablamos de inclusión y de equidad, necesitamos hablar de lo que es la promoción de la diversidad cultural y lingüística. En nuestras aulas, cada vez nos encontramos muchas veces con más estudiantes que necesitan sentirse valorados y aceptados. Y obviamente dentro de nuestras aulas de clase es muy común encontrarnos con niños que tienen diferentes orígenes culturales e incluso lingüísticos. Ya hemos hablado de esto, nuestro país es un país muy diverso, multiétnico. En muchos lugares se hablan diferentes idiomas.
La cultura es diferente. Y obviamente cuando tenemos estas cosas, necesitamos nosotros también ser más inclusivos y poder saber que nosotros debemos incluir esas diferentes culturas y lenguas dentro también de mi planificación y que yo también necesito saber y poder ser tolerante y mantener un respeto dentro del aula, ¿sí? Y además, saber cómo yo puedo tener un apoyo para que los estudiantes pues puedan también ir aprendiendo. Ya que algo muy importante y que bueno, en los últimos años ya se ha visto también mucho esta inclusión, por ejemplo, de que en las comunidades se les enseñe no solo en español, sino también en su idioma, para que ese idioma no se pierda, ¿verdad? Entonces eso es importante, saber que nosotros tampoco se trata de quitarles esa cultura a los niños. Es decir, no, bueno, tú vienes de otra cultura, pero llegaste acá y ahora sí te toca adaptarte. No, sino también saber cómo nosotros podemos incluir esa cultura y cómo incorporar estas diversas culturas y lenguas dentro de mi enseñanza. Entonces, nos pasa incluso que a veces tenemos niños de otras culturas, niños que hablan otros idiomas. Entonces, yo también necesito saber cómo incorporar eso. Puedo tener clases incluso en las que ese niño nos enseña a todos, en donde nos enseña unas cuantas palabras, en donde nos enseña algunas cosas de su cultura. Y es una forma muy importante de incorporar estas culturas y de que aprovechar además de esa situación para que los demás aprendan para decir, bueno, no solo existe nuestra cultura, no solo existe lo que nosotros conocemos, existen otras cosas fuera de lo que nosotros conocemos y aprovechar esas situaciones. Y además, dentro de esto también fomentamos un ambiente de respeto y de tolerancia. Cuando yo conozco, cuando yo incluyo esas cosas, no hacemos que todos los niños además lo vean como si fuera algo raro, como si fuera algo como que, uy, ¿y eso por qué? Sino que generamos este ambiente de respeto y de tolerancia dentro del aula. ¿Listo? Y obviamente dentro de nuestras aulas siempre estamos luchando contra el acoso y la discriminación porque tenemos estudiantes que se sienten mal, estudiantes que, como les decía, o sea, los niños son muy sinceros y en muchas ocasiones son muy crueles. Y esto cae en el bullying, ¿no es cierto? Que es algo de lo que se habla mucho últimamente, el bullying dentro de las escuelas. Y eso se convierte en acoso y eso se convierte en discriminación. Y fuera de eso, eso se convierte también en un problema emocional para el niño que lo está sufriendo y nosotros debemos prevenir de la mejor manera y abordar estas situaciones de la mejor manera para que no pasen a situaciones mayores. Porque últimamente en las aulas incluso, y los estudios nos dicen que dentro de la etapa escolar es una etapa, por ejemplo, en la que se dan más suicidios. ¿Y por qué se da esto? Justamente porque es una etapa en la que hay mucho acoso y discriminación. Y obviamente los niños todavía no saben manejar del todo sus emociones, pero para eso estamos nosotros como docentes ahí. Trabajar esta parte emocional con los niños también nos ayuda a luchar contra el acoso y la discriminación. Todos los niños tienen derecho de aprender y de crecer, pero también tienen derecho a sentirse seguros y aceptados en la escuela. Como les digo, muchas veces nosotros en la escuela nos convertimos en el único lugar seguro que tienen los niños porque tal vez en casa están sufriendo abusos, porque tal vez en casa están sufriendo violencia y llegan a la escuela y es el único lugar seguro. Pero ¿y si llegan a la escuela y tampoco se sienten seguros y también se sienten discriminados y también sufren de acoso escolar? Entonces no estamos ayudando y vamos a crear más problemas de las soluciones que deberíamos. Y nosotros como docentes tenemos la obligación de promover un ambiente escolar que sea realmente inclusivo y acogedor para todos. ¿Qué harían ustedes para prevenir el acoso escolar dentro del aula? A ver, ¿qué medidas podemos tomar para nosotros poder prevenir este acoso escolar en el aula? ¿Cuáles serían las acciones que podemos tomar aquí? ¿Qué harían ustedes como docentes? Dar una charla antes, enseñando los valores, el respeto y la igualdad. Ajá. Las charlas son una de las estrategias que podemos utilizar más. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer para evitar el acoso escolar?
También, bueno, profe sería enseñándole lo que es también, bueno, el compañerismo, ¿no? El compañerismo, el respeto entre ellos, como docentes estar también pendientes en el momento que ellos a lo mejor salen al recreo, en la hora de lunch, para Ujú. que no sucedan este tipo de cosas, que hay niños que bueno, cuando se van a jugar y todo eso, pelean, entonces tratar de estar pendientes de eso. Exacto. Muy bien. Estar pendiente es una de las cosas que más debemos estar. Y como nos decía Ángela, muchas veces los niños aprovechan esos tiempos en los que están libres, por así decirlo, que son los recreos, ¿verdad? Entonces, esas son situaciones en las que nosotros debemos de estar pendientes. Y sobre todo, algo que nosotros debemos de hacer es generar confianza en nuestros estudiantes. Cuando tenemos confianza en nuestros estudiantes y nuestros estudiantes confían en nosotros, es más fácil que ellos se acerquen y nos digan, profe, está pasando esto, o ese niño me dijo esto, o mi compañero me dijo esto. Porque si yo no genero esa confianza, los estudiantes no me van a contar lo que esté pasando. Los estudiantes no me van a decir que si alguna situación a ellos les está molestando. Porque sí, los niños también son muy pilas y obviamente aprovechan esos tiempos en los que el profe no me ve. Entonces ahí cuando el profe no me está viendo, cuando el profe no te defiende, entonces ahí voy a aprovechar. Si yo tengo y genero esa confianza con mis estudiantes, entonces ellos se van a sentir seguros de acercarse a mí como docente y decirme, profe, esto está pasando, mis compañeros me están molestando, no me están dejando jugar o están diciendo cosas feas de mí. Sobre todo, esta parte de luchar contra el acoso y la discriminación parte mucho de la confianza, de que los niños nos puedan decir qué situaciones están pasando. Justo porque pasan estas cosas normalmente cuando nosotros no les estamos viendo. Aprovechan cuando van al baño, cuando alguien no les sigue, cuando nadie les está viendo. Ahí es donde más generan estas situaciones de acoso. Pero nosotros debemos generar esa confianza para que todos puedan acercarse y decirnos, esto está pasando. Y también que todos se sientan aceptados y seguros. Muy bien. Entonces, nosotros debemos saber que la educación inclusiva es todo un viaje, ¿listo? Que no se trata solamente de ser inclusivos ahorita y bueno, mañana ya todos aprendieron a ser inclusivos. No, la educación inclusiva es algo que en lo que nosotros debemos ir trabajando juntos y que requiere de un compromiso constante, que todos necesitamos aceptar, adaptarnos y sobre todo mejorar. Y esta va a ser la única manera en la que nosotros vamos a poder garantizar que todos los estudiantes tengan las oportunidades de aprender y de crecer. La educación inclusiva es algo que nosotros debemos practicar todos los días y todo el tiempo. Y como les digo, esto va no solamente con los niños que tienen alguna discapacidad visible o alguna necesidad educativa ya ahí, sino que a veces se da por situaciones, por alguna situación familiar, por algo que los niños se enteraron, ya comienzan ahí a querer molestar, a querer hacer que el otro compañerito se sienta mal. Entonces, la educación inclusiva es algo que se debe trabajar todos los días y que nosotros como docentes debemos garantizar para que todos puedan aprender, para que todos puedan crecer. Ahora, ¿cuáles son los principios de una educación inclusiva? Dentro de los principios de la educación inclusiva tenemos la equidad, la diversidad y la participación activa. ¿Listo? Dentro de la equidad, estamos viendo que la educación inclusiva se basa en asegurar que cada estudiante reciba todo el apoyo y todos los recursos. A eso hace referencia este principio de educación inclusiva, a que todos puedan tener el apoyo y los recursos. El segundo principio es la diversidad valorada, en donde se reconoce y se valora la diversidad en el aula. No solamente se trata de decir, bueno, en esta aula es bien diversa, esta aula tiene muchos niños con necesidades y no importa porque todos se entienden, no, sino que además valoramos esa diversidad y entendemos que los niños que incluso tienen esta diversidad entienden las cosas de maneras diferentes y nos pueden enseñar a valorar la vida de una manera diferente.
Y por último, también tenemos esta participación activa, en donde los principios de la educación promueven esta participación de todos los estudiantes dentro del aprendizaje, ¿sí? O esta participación activa, nosotros también como docentes debemos buscar que todos los estudiantes participen, porque es muy fácil hacerles participar. Por ejemplo, uno ya sabe, uno conoce, ¿no? Y uno sabe en el aula cuáles son los estudiantes que siempre participan. Pues cuando estoy dando mis clases me apoyo solo de ellos y que solo los que saben y los que responden, entonces solo con ellos. No, yo debo buscar que la participación sea de todos mis estudiantes, que esa motivación se mantenga en todos mis estudiantes para así poder avanzar. Ahora, es verdad que necesitamos atención con nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. ¿Y cuáles son esas atenciones que yo tengo que darles a mis estudiantes? Ahora sí, hablando directamente de mis estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Necesito tener tres cosas en cuenta. Primero, las adaptaciones curriculares. Segundo, los recursos específicos. Y tercero, también los apoyos personalizados. Cuando yo tengo un estudiante que tiene una necesidad educativa especial, yo necesito saber qué adaptaciones curriculares son las que yo debo hacer. Y dentro de las adaptaciones curriculares, yo tengo algunos tipos de estas adaptaciones. Por ejemplo, yo necesito saber si este niño que tiene necesidades educativas especiales necesita un ajuste en el contenido. Es decir, si esta necesidad educativa que él tiene no le permite tal vez aprender todos los contenidos que les están aprendiendo los demás, que existen casos. Entonces, yo necesito saber que los objetivos que yo tengo con este estudiante en específico cambian un poco. Que si todos mis estudiantes, por ejemplo, estoy dentro de los primeros grados y a mis estudiantes ya les estoy enseñando a sumar y a restar. Entonces, todos mis estudiantes van a salir sumando y restando. Pero la condición, la necesidad educativa especial que tiene mi estudiante no le permite alcanzar este objetivo. Yo sé que mi objetivo con él, dentro de los contenidos, va a ser no que salga sumando y restando, pero sí que salga aprendiendo los números, que salga aprendiendo a contar. Esto ya es una adaptación dentro del contenido. Si nos damos cuenta, puedo yo hacer estas adaptaciones de contenido dependiendo de la necesidad educativa con la que yo me encuentre. También yo puedo hacer adaptaciones curriculares dentro de la metodología. Saber que, por ejemplo, tengo estudiantes que si bien es cierto ya, tal vez en sexto de básica ya, pues, o sea, si yo les explico en la pizarra y yo les explico mostrándoles aquí, solamente explicándoles así, ya ellos entienden. Pero resulta que tengo un estudiante que tiene una necesidad educativa especial que no le permite aprender de esa manera y que necesita palpar, que necesita tener material concreto, pues esa ya es una adaptación dentro de la metodología. ¿Listo? Y también yo puedo realizar adaptaciones curriculares dentro de la evaluación. Si yo a todos mis estudiantes les estoy tomando una evaluación escrita, pero después me doy cuenta que tengo un estudiante que necesita, que por su necesidad educativa especial no logra hacer esta evaluación escrita, entonces yo puedo hacer una evaluación oral con este estudiante, porque yo sé que tal vez se le dificulte escribir, pero que si yo le pregunto oralmente, él sabe o ella sabe y me responde. Entonces, esta es una de las adaptaciones que yo puedo hacer. Como podemos ver, tenemos tres tipos de adaptaciones que yo puedo realizar con mis estudiantes y que estas adaptaciones son directamente individuales, que están dirigidas justamente para ese estudiante y que obviamente yo las voy a adaptar dentro de mi aula de clase como también con los contenidos, como dependiendo de la situación también. ¿Listo? También yo voy a necesitar tener recursos específicos. A veces vamos a tener con estos estudiantes que realizar recursos solo para ellos, que sean materiales educativos, como a veces tecnología, como asistencia, porque depende de la necesidad educativa con la que me encuentre. Y además mantener apoyos personalizados. Dentro de estos apoyos personalizados, obviamente nos vamos a tener que ayudar mucho con los directivos y con los padres de familia, con los tutores, para que puedan garantizar que los estudiantes realmente tengan esa atención necesaria.
A veces con los estudiantes con necesidades educativas especiales vamos a necesitar profesionales extras, como psicólogos, como terapeutas. Entonces yo también tengo que buscar la manera de que ese apoyo se esté dando para realmente yo poder ver un avance con mis niños. ¿Listo? Ahora, obviamente existen muchas barreras para esta inclusión educativa. Y dentro de estas barreras nos encontramos con estigmas sociales, con infraestructuras que no son adecuadas o con capacitaciones que no son suficientes. Dentro de estos estigmas sociales, crean muchas veces estas barreras invisibles. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente con verla a un niño y decir, ay, no, es que ese niño es raro, uy, es que ese niño es diferente. Ese es un estigma social. Crea una barrera invisible, una barrera que muchas veces simplemente no se ve, pero que está ahí. Que porque ya es diferente, entonces, uy, los otros niños tampoco quieren acercarse y yo como profe digo, uy, no, qué difícil, este grupo sí, ay, no, yo creo que no voy a poder y ya nos creamos esos estigmas sociales. Dentro de esta barrera, obviamente, para la inclusión, muchas veces nos topamos con infraestructuras inadecuadas, que tenemos niños que tienen una silla de ruedas y resulta que en el aula, en el colegio, solamente hay gradas, que obviamente le dificultan mucho esta movilidad. Y además les limita la participación, porque todo el tiempo necesitan ayuda, porque no se sienten independientes, porque esa es otra de las cosas también. Muchas veces cuando tenemos niños con necesidades educativas, les volvemos dependientes de alguien más, que si no está alguien más ayudándoles, entonces no puede. No, también se trata de empoderarles y de poder decirles, ok, o sea, ustedes sí pueden. Si bien es cierto, tienen una discapacidad, tal vez, una necesidad educativa, pero pueden hacerlo e impulsarles a también lograr eh, esta participación y esta autonomía. ¿Listo? Y obviamente como última barrera también nos encontramos esta capacitación insuficiente, porque cuando llegan casos difíciles o casos diferentes, no nos capacitan, simplemente te ven y le dicen, bueno, profe, este año va a tener este niño que tiene esta dificultad. Y ya. Pero las instituciones también tienen la obligación de capacitarnos para nosotros poder saber qué hacer o cómo implementar esta educación inclusiva. ¿Sí? Esas son algunas de las barreras que nos encontramos dentro de esta inclusión educativa. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que nos permiten promover esta inclusión educativa? Primero, una de estas estrategias es las aulas multinivel. Dentro de estas aulas, obviamente los estudiantes son los que también como que eligen y deciden también qué es lo que quieren aprender y van obteniendo y tienen información de diferentes niveles también. Entonces, eso quiere decir, no solamente pongo aquí todos los niños que pueden hacer algo bien, no, sino que pongo de diferentes niveles y así ellos también pueden aprender unos de otros. Después también tenemos lo que es la participación de la comunidad. Como les decía, la comunidad educativa incluye a todas las personas que están involucradas dentro de este proceso de aprendizaje. Los padres de familia, los docentes, los directivos, los estudiantes. Entonces yo necesito tener esta participación de toda la comunidad educativa. Y cuando yo involucro a las familias, pues veo mucho más avance. Y además tener programas de mentorías. Estas mentorías son justamente poder tener tutorías con mis estudiantes y darles este apoyo adicional. Yo sé que muchas veces estos apoyos adicionales implican más trabajo para nosotros como docentes, porque nosotros somos los que tenemos que preparar estas tutorías, porque me toca quedarme a veces más tiempo, porque tal vez en los recreos, en lugar de estar ahí con mis estudiantes, tengo que explicarle tal vez un poco más a mi estudiante. Pero cuando yo tengo estos programas de mentoría, yo puedo ver y puedo saber qué estudiante tiene estas necesidades y cómo yo también puedo ayudarle a este estudiante y mantener este ambiente de aprendizaje colaborativo. Dentro de las adaptaciones curriculares, ahora hablamos de esta identificación de necesidades,
de un desarrollo de estrategias y de una implementación y evaluación. Yo necesito saber qué necesidad individual tiene cada estudiante y después de eso, entonces yo puedo determinar qué adaptaciones tengo que hacer. Entonces, anteriormente hablábamos de esas adaptaciones que yo puedo hacer, ¿verdad? O de metodología, o de evaluación, de infraestructura, de recursos, pero yo necesito primero identificar. Después de ya tener identificado, entonces ahora sí desarrollo las estrategias. Pongo cuáles son las estrategias que voy a utilizar, las voy implementando y después de implementarlas no solamente se trata de decir, bueno, ya anoté, ya puse, listo. No, yo necesito después de eso tener una evaluación y un monitoreo de saber si la estrategia que utilicé está funcionando, realmente estoy teniendo los resultados esperados o no. Y si no estoy obteniendo esos resultados esperados con estas estrategias que tengo, entonces yo necesito readaptar esas estrategias. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esos recursos y apoyos que tengo para mis estudiantes con necesidades educativas especiales? Primero, la tecnología. Existe alguna tecnología que ahora también la llaman de asistencia y es una tecnología especializada, ¿no? Que nos ayuda a mejorar mucho esta experiencia académica. Pero la tecnología es un gran apoyo. Nosotros con la tecnología podemos investigar, consultar y encontrar muchas cosas que nos van a poder ayudar. Después también necesito tener equipos de apoyo educativo, saber que puedo mantener equipos multidisciplinarios, sobre todo con esas necesidades educativas que son complicadas, en donde yo tengo un apoyo tal vez psicológico y terapéutico aparte del docente. Y así, entre todos, ofrecemos una buena orientación y ayudamos al estudiante. Y por último, hablamos de las habitaciones sensoriales. Una de las las habitaciones sensoriales son una de las estrategias que más se están utilizando últimamente. ¿Por qué? Porque los otros humanos también aprendemos a través de los sentidos. Y las habitaciones sensoriales buscan ofrecer primero un ambiente tranquilo, pero además que ayude a regular a los estudiantes y que sea sensorial, o sea, que tenga cosas que pueda topar, que pueda oler, que pueda sentir, pero que no se trate solamente de ponerles así porque sí, sino que tienen una explicación científica que le ayudan al cerebro a tranquilizarse. Que yo puedo observar, por ejemplo, un reloj de arena cayendo que tiene ese movimiento que le permite a mi cerebro tranquilizarse. Existen olores, ¿verdad? Que nos ayudan también a tranquilizarnos. Existen aguas aromáticas, existen olores, por ejemplo, de la naturaleza que nos permiten relajar. Entonces, estas habitaciones sensoriales justamente buscan crear esos entornos tranquilos para que los estudiantes se puedan concentrar y reducir esos niveles de ansiedad. Estos son algunos de los recursos que podemos utilizar. Y como docentes, para yo poder ser un docente dentro de la educación inclusiva, yo necesito tener empatía, necesito incorporar estrategias y necesito tener esta colaboración interdisciplinaria. Yo necesito ser empático en cuanto a las necesidades individuales de mis estudiantes y muchas veces ponerme en el lugar de ellos y decir, bueno, ¿por qué no puede hacer? Si yo fuera este niño, entonces y estoy así y tengo esta condición, ¿por qué? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Si yo me siento aquí, entonces analizo alrededor. Ok, esto puede distraer, esto voy a mover. Incorporar estrategias, tener estas estrategias específicas. Fabio, dígame. Profe, quiero que nos expliques bien interdisciplinario, o sea, quiero que nos especifiques bien para poder entender eso. Interdisciplinarios. Ahorita vamos a ese punto. Entonces, bueno, la parte de las estrategias nos queda claro, ¿verdad? Necesito buscar diferentes estrategias. Pero esta colaboración interdisciplinaria es justamente el poder incluir a diferentes profesionales de otras áreas. Yo soy docente, pero muchas veces yo como docente no sé qué estrategias puedo implementar y necesito ese apoyo interdisciplinario, por ejemplo, de un psicólogo educativo. Necesito ese apoyo también, por ejemplo, dependiendo de la necesidad educativa con la que me encuentre, de un terapeuta del lenguaje.
Entonces, este apoyo interdisciplinario se trata no de que yo solito como docente, entonces yo en el aula estoy aplicando estas estrategias y listo, sino que de acuerdo a lo que me dice también el psicólogo, de acuerdo a lo que me dice también el terapeuta, entre los tres creamos estrategias y todos trabajamos de la misma manera para poder ayudarle al niño. Porque si cada uno trata de hacer lo que quiere, resulta que el niño va a terminar hasta más confundido y en lugar de ayudarle le voy a perjudicar. Por eso es esta colaboración interdisciplinaria, no solamente de yo como docente, sino de ocupar también los conocimientos de los demás profesionales para poder implementarlo. ¿Listo? Sí, Ahí sí profe. queda claro. Sí. Muy bien. Ahí está, listo. Y como último, vamos a ver un poco de lo que son los resultados y los beneficios dentro de la educación inclusiva. Cuando tenemos una educación inclusiva, se observa un incremento del 80% de los logros académicos en los estudiantes que están inmersos en estos entornos educativos inclusivos. O sea, quiere decir que cuando yo logro tener un ambiente inclusivo, yo logro ver hasta un 80% de mejora académica. Entonces, eso quiere decir que, como yo les decía, no se trata solamente de, bueno, yo soy inclusivo porque me dijeron que tengo un niño con necesidades educativas y miren, ahí está en el aula. No, sino también de tener un incremento y poder lograr objetivos educativos, ¿sí? Y objetivos académicos. Y también ayudar a su autoestima. El índice de autoestima de los estudiantes que están en entornos inclusivos aumenta hasta un 95%. Cuando nosotros realmente logramos ser inclusivos, mejoramos incluso la autoestima y la parte emocional de los estudiantes, ¿sí? Entonces, como les digo, la inclusión no solamente se trata de decir, bueno, llegó a la escuela un niño con autismo y ahí le recibimos en el aula. Pero si solamente le recibo en el aula y le tengo ahí porque sí, no es inclusión, porque el niño no está siendo participativo, porque el niño no está avanzando académicamente, porque el niño simplemente está ahí, sino que yo tengo que buscar la manera de brindar esa educación inclusiva, no solamente de recibirle y de tenerle ahí. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Autoestima, profe. O sea, con autoestima, digamos que sube unos 5% para que llegue a 95, así. No, Algo así dice, aumenta en ¿no? un 95%. Un Eso quiere 95%. decir que mejora, ajá, mejora muchísimo. Sí. Con Porque, ¿qué autoestima. pasa? Ajá, ¿qué pasa cuando tenemos ¿Y niños qué, con necesidades que muchas veces se sienten mal? No se sienten bien y esa autoestima está baja. Cuando la autoestima está baja, tampoco ellos funcionan de la mejor manera. Entonces nosotros logramos tener que estos niños, bueno, aunque no sea el 100%, tienen hasta el 95% de mejora en su autoestima. O sea, ya se sienten bien, ya se sienten seguros, ya saben que hasta dónde quieren alcanzar. ¿Sí? Listo. y Perfecto. qué falta, ¿Alguien profe, quería para decir que algo? lleguen al 100%? Ah, eso ya es un apoyo muy fuerte. Podemos